Para mí es una honra poder ministrar la palabra de esta carta, hermanos. Esta palabra que tiene unos efectos extraordinarios. Este evangelio que es un evangelio de cambio y de transformación. Si algo me encanta de la palabra es que la palabra tiene poder de transformación. Amén. Esta palabra, hermanos, tiene el poder de mejorar la conducta del hombre. Esta palabra tiene el poder de despertar la conciencia del hombre pecador para que por medio de ese despertar el hombre reconozca su pecado y en esa condición se ponga debajo de la cruz y alcance el perdón de la gracia. Este evangelio que nosotros tenemos no es un evangelio que conserva pecadores. Yo no creo que el evangelio tenga poder de conservación. Este evangelio tiene poder de transformación. Hermanos, nos hemos encontrado en muchas iglesias gente que pasa los años y no ha cambiado. Siguen siendo las mismas personas, con el mismo genio, con las mismas rarezas. Hermanos, ha pasado el tiempo y no ha cambiado, se han conservado. Tengo una palabra de Dios para ti. Posiblemente es que esas personas no se hayan encontrado con Dios, porque si un efecto produce el choque frontal con Jesús, es que este choque frontal cambia por completo tu estructura. Lo mismo que cuando un choque tiene un accidente frontal y la estructura del coche ha cambiado en rotundo, así no ocurre con la persona que se ha encontrado con la cruz. Hoy te invito con el sentimiento de la palabra. No es solamente encontrarte con el culto, no solamente es conocer al pastor. Hay gente que conoce la iglesia y no ha cambiado, pero hoy te invito, ten la necesidad imperante de encontrarte con Dios. Ha llegado Jesús a unas bodas, capítulo 2 del libro de Lucas, y le ha dicho la madre de Jesús a los que servían: hacer todo cuanto Él os diga. Le han dicho: no hay vino, el vino se ha acabado, no tenemos vino. Jesús ha dicho: tomar y derramar agua sobre las vasijas de la purificación del ritual. Eran vasijas del ritual, de piedra. Jesús ha dicho: tomar agua y derramarla sobre las vasijas del ritual. Me decía el Espíritu Santo en el sentimiento de la palabra. Cuando echaron los sirvientes el agua en las vasijas, ¿sabes qué hicieron las vasijas? Las vasijas conservaron el líquido que en ellas se vertieron. Echaron agua y las vasijas, que eran de piedra, muy religiosas, pero ¿saben qué hicieron? Las vasijas conservaron lo que en ellas se vertía. Pero atención, había una persona extraordinaria en esa situación. Estaba Jesús, que Jesús no era como las vasijas que conservaba. Llegó Jesús y dijo: echar agua. ¿Y saben qué ocurrió? Cuando dijo: sacad el agua, ¿saben qué ocurrió? Que el agua ya no era agua, el agua era vino. Tengo que decir, cuánta gente en nuestras iglesias sigue siendo agua como el primer día. Cuánta gente en nuestras iglesias siguen siendo las mismas personas y no se han operado en ellas el cambio. ¿Saben por qué? Porque están dentro de la vasija del ritual, de la purificación, y la vasija de la purificación no cambia. Abre el oído, la religión no cambia, la asistencia y ética cristiana no cambia. Lo que cambia es encontrarse con Él. Apláudale a tu Dios si te has encontrado con este que tiene poder de transformación. Adoramos tu nombre, Jesús. Voy a entrar en la palabra del Señor. La palabra leída es un clásico, uno de los mensajes más exitosos en el tema de la evangelización. El hijo pródigo.